Buenas noches. Mi equipo Flores Flores Elsa Fernanda y su servidora Huerta Posadas Andreas le vamos a presentar el sistema cardiovascular. Primero que nada, el sistema cardiovascular también es conocido como sistema circulatorio. Este es el encargado de transportar sangre a todo el cuerpo, incluyendo el corazón y los vasos sanguíneos. Su función principal es distribuir el oxígeno, nutrientes a los tejidos y órganos, así como eliminar el dióxido de carbono y otros productos de desecho. Este tiene un circuito doble, el pulmonar y el sistemático. El pulmonar, como su nombre indica, va solamente hacia los pulmones, mientras que el sistémico va hacia todo el cuerpo. Sus componentes principales es el corazón, que vendría siendo el principal, las arterias, venas y capilares, que serían como los conductos que transportan la sangre, mientras que las válvulas cardíacas son compartimentos dentro del mismo corazón. Este se divide en dos tipos de sistema cardiovascular. Primero está el cerrado, en donde la sangre circula dentro de los vasos, y el abierto, donde la sangre vaya directamente a los órganos. Un ejemplo del cerrado serían los mamíferos, las aves y los reptiles, mientras que el abierto, los insectos o crustáceos y la mayoría de vertebrados. Ahora tenemos el corazón, que es el órgano encargado de propulsar la sangre hacia todo el cuerpo. En los mamíferos tiene 4 cavidades, que serían las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Estas paredes están formadas por 3 capas. Primero, de externo hacia interno, tenemos que es el epicardio, que es la capa más externa que forma la parte visceral del pericardio. Esta está compuesta por células mesoepiteliares y tejido conectivo. Luego sigue el miocardio, que es la capa media, y el músculo cardíaco responsable de la contracción. Este está compuesta por células musculares cardíacas, 2, que serían las estriadas y las ramificadas. Y por último, la capa más interna es el endocardio, que recubre las cámaras y los ventrículos. Esto está formado por tejido conectivo y endotelio, con 3 capas, la fibrosa, la esponjosa y la ventricular. Ahora tenemos lo que es como un pequeño resumen de cómo funciona la fluidez de la sangre dentro del corazón. Primero entra la sangre desoxigenada por la aurícula derecha, también conocida como aorta. De ahí la sangre pasa al ventrículo derecho y bombea hacia los pulmones. Luego la sangre ya oxigenada pasa a la aurícula derecha, donde por último la sangre se bombea al ventrículo izquierdo, se distribuirá por todo el cuerpo y se completa lo que es el circuito de circulación sistémica. Como lo vimos antes, está compuesta por 3 capas. Aquí ya tenemos lo que es el epicardio por células mesoepiteliares, tejido conectivo, nervios y vasos sanguíneos. El miocardio por células musculares estriadas, que se les llaman cardiomiocitos, que conectan a los discos intercanales. Luego, el endocardio, que es epitelio y tejido conectivo con células musculares lisas y vasos sanguíneos. Y aquí se agrega uno último, que son las válvulas cardíacas, que están compuestas por una capa fibrosa, la esponjosa y la ventricular. Otro componente son los vasos sanguíneos. Estas se componen por arterias que transportan la sangre del corazón hacia los tejidos. Estos tienen una estructura de 3 capas. Primero es la túnica íntima. Con endotelio de la túnica íntima de las arterias es un epitelio simple escamoso que crea una barrera entre la sangre y el vaso sanguíneo. También tiene tejido conectivo y fibras elásticas. Luego está la túnica media, con células musculares lisas y fibras elásticas, esto con el fin de soportar las altas presiones de la sangre y conservar la elasticidad. Y por último, la túnica adventicia, que está compuesta por tejido conectivo y nervios, que brindan estructura y nutrición a los vasos sanguíneos. Están también clasificados por 3 tipos. Primero son las elásticas, que son grandes arterias como la aorta, las musculares, como las arterias medianas, y las arteriolas, que regulan el flujo sanguíneo. Bueno, ahora continuamos con las venas, que como lo sabemos es la que transporta sangre de regreso al corazón. Como estructuras tenemos la túnica íntima, que está en el endotelio, la túnica media, que se encuentra menos musculatura que en las arterias, y la túnica adventicia, que es la que tiene el tejido conectivo grueso. Tenemos 2 tipos de venas, las grandes venas, que son aproximadamente de 10 milímetros, y las vénulas, que son las que recogen sangre de los capilares, como se muestran en las imágenes.
En este tema también entran los capilares, que los capilares son vasos sanguíneos de pequeño diámetro que facilitan el intercambio de oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono y desechos metabólicos entre la sangre y los tejidos conectivos de arterias y venas. En su estructura tenemos el endotelio, la lámina basal y bueno, tenemos tres tipos de ejemplos, como se muestran en las imágenes. Tenemos los capilares continuos que no son porosos, tenemos los capilares fenestrados que son porosos y los capilares sinoideales que son los que tienen grandes poros. Al igual que las válvulas cardíacas, que son las que impiden el retroceso de sangre dentro del corazón. Estas aseguran que el flujo tenga una sola dirección y son esenciales para mantener la eficiencia del bombeo. Como se muestran en las imágenes, tenemos el tricúspide, la mitral, el pulmonar y el aorta, la sangre y sus componentes. Entre la sangre y sus componentes tenemos los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos, que son los que defienden contra infecciones, las plaquetas son las que ayudan a la coagulación y como último tenemos el plasma, que es el líquido que transporta nutrientes, hormonas y desechos. Al igual que hicimos agregar sistema linfático, no tiene que ver directamente con el sistema cardiovascular, pero trabaja en conjunto con este. ¿Qué hace el sistema linfático en el proceso del sistema cardiovascular? Este recoge el exceso de líquidos de los tejidos y lo devuelve a la circulación sanguínea. Este mantiene el equilibrio de los fluidos en el cuerpo. Sus componentes del sistema linfático tenemos que tienen los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Como funciones, lo vuelvo a calcar, tenemos el transporte de linfa, la defensa inmunológica y el equilibrio de líquidos. Agregamos la diferencia entre especies. Como principal tenemos la de peces, que es de circulación simple. Esta va del corazón, branquias al cuerpo. Tenemos la de anfibios y reptiles, que es una circulación doble incompleta, y la de mamíferos y aves, que es de completa doble circulación. En esta tenemos que la sangre oxigenada y desoxigenada no se mezclan. Para finalizar, podemos decir que el sistema cardiovascular es esencial para la vida del animal, ya que este nos ayuda al funcionamiento de los órganos y del cuerpo completo del animal. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.